En el tejido del tiempo y la música se despliega una historia única que nos guía a través del alma musical de Panamá. Somos Mar Alzamora y Fernando Bustos, músicos y promotores de la musicología pública, y esto es Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá. Exploramos las voces que han marcado la historia musical del país, desde las salas de concierto hasta sus calles. Escúchanos en Spotify, Amazon Music e Instagram. Y embárcate en un viaje donde la música se entrelaza con recuerdos, con la historia, creando una conexión atemporal con nuestra herencia. En este episodio exploramos el impacto de los compositores en la identidad sonora de Panamá. Cada artista, a través de sus obras, se convierte en cronista del espíritu de una nación. En Panamá, las composiciones para coro y voz solista han evolucionado desde expresiones litúrgicas hasta repertorios más experimentales, adoptando enfoques contemporáneos. A lo largo de los años, los compositores han encontrado en la voz una herramienta para expresar no solo la belleza, sino también la complejidad social y cultural del país. Hoy nos acompañan Samuel Robles, musicólogo, director y compositor panameño, investigador de planta del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, e investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Ricardo Risco, compositor, educador, director coral y director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá. Y Elcio de Sá, compositor, educador y guitarrista brasileño, fundador y director del ensamble Vox Liber, en el cual desarrolló el canto coral de manera interdisciplinaria. A los 14 años, Ricardo Risco encontró su vocación en la obertura de Tannhäuser, de Wagner, revelándole el sendero donde la música guiaría su vida. Sus primeros pasos musicales florecieron en la banda del Colegio Félix Olivares en Chiriquí, luego en el Conservatorio Nacional de Música. En 1981 cruzó fronteras hacia México, perfeccionando su arte bajo la tutela de Mario Lavista y Pedro Cortinas en composición, dirección orquestal y coral. En nuevas tierras fundó coros que sembraron nuevas voces, resonando en América, Europa y Asia. Durante más de 3 décadas, la voz ha sido su alma creativa. En las ruinas ancestrales de Chichén Itzá, su cantata Mantras por la Paz abrió las puertas al nuevo milenio, mientras que en 2003, la Arquidiócesis de Panamá lo llamó para honrar los 500 años de Santa María la Antigua, la primera diócesis en tierra firme. Ese mismo año, la Sinfónica Nacional le encargó un Te Deum para coro y orquesta, celebrando el centenario de la independencia de Panamá. Al año siguiente, la devoción tomó forma en un tríptico dedicado a la Virgen María, escrito para mezzosoprano y cuarteto de cuerdas. El año pasado, la Embajada de México en Panamá lo honró con el Premio Mexicano Distinguido. Para Risco, la música es un acto de comunión, un acto de amor. Hola, mi nombre es Ricardo Risco, soy músico, estudié las carreras de composición en México con el maestro Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de Música de México. Estudié la carrera de dirección coral y de dirección orquestal también en el Conservatorio Nacional de Música de México. Y durante muchos años a esto es lo que me he dedicado, a dirigir coros, dirigir orquesta, a componer, y además soy profesor de música en el Instituto Nacional de Música aquí en Panamá. Cuando yo leo el texto, lo que me está diciendo el texto, de lo que trata el texto, me crea un estado de ánimo para cómo debe sonar la música, si debe ser una música más introspectiva, a lo mejor si estoy haciendo una obra sacra como un Ave María, a lo mejor ese texto me motiva a hacer una música más introspectiva, o si es al revés, una pieza más
jubilosa, o el texto es jubiloso, como Regina Shelley, pero aunque es sacro, es de Reina del Cielo, regocíjate, alégrate que tu hijo ha resucitado, y pues probablemente la música va a ser mucho más alegre también, ¿no? O un texto como el Stabat Mater, que es tan triste, estaba la madre dolorosa llorando, viendo a su hijo morir en la cruz. Obviamente la música va a reflejar eso. Entonces siempre busco que mi música de alguna manera refleje el texto. Para mí sí es importante el texto y que la música vaya de la mano con el texto. Sí compongo música vocal, ya sea para voz sola o para coro, por el placer de escribir música, pero he tenido la fortuna que la gran mayoría de la música que he escrito ha sido por encargo. Yo compuse hace años aquí también, mencionando lo de los encargos que he recibido, fue el himno a las juventudes musicales panameñas. Esto fue para un campamento musical de los que se hacían en unos 14, 15 años, allá por el 2009, 2010, cuando estaba surgiendo lo del sistema de orquestas juveniles aquí en Panamá, que eso condujo a lo que actualmente es la red de orquestas infantiles y juveniles, pero en esa ocasión, bueno, me pidieron hacer un himno. Compuse una pieza para coro y banda primero, que luego se orquestó para orquesta sinfónica, para coro y orquesta. Y así por el estilo, pues lo que quiero decirte es que he tenido la fortuna de que me han encargado mucha música, ya sea cantantes me piden que le haga canciones o me hacen encargos para obras corales. Y entonces eso es, digamos, el motor primario para hacer este tipo de música, ¿no? Y por suerte, como ha habido tantos encargos, por eso tengo un catálogo extenso en cuanto a música vocal, en cuanto a música coral. Cuando no sabía si el amor era un sueño, si la luna, un muslo de mujer, a mí luz de abre tu carácter de tormenta y tus armas de amé tus arrugas azules, tu pensamiento gris, tu engañosa El archivo sonoro que acabamos de escuchar pertenece a La Noche, una pieza del ciclo de canciones llamado La Noche y el Mar, con textos del escritor panameño Ernesto Endara. Ricardo Risco compuso esta obra en 2013 como homenaje a los 70 años del insigne compositor mexicano Mario Lavista. La interpretación estuvo a cargo de la soprano mexicana Rosario Dávila, con una pista MIDI creada por el mismo compositor. Nacido en David Chiriquí, Gonzalo Brenes se formó en el prestigioso Conservatorio de Leipzig, donde cultivó un talento que marcaría profundamente la música panameña. Su obra más emblemática, la farsa La Cucarachita Mandinga, refleja tanto su creatividad como su compromiso con la identidad cultural. Ricardo Risco, en una entrevista, recuerda la emoción de dirigir sus piezas corales, como Las Nanas y canciones inspiradas en el folclore, destacando el vasto repertorio de Brenes, que abarca desde piezas para voz solista hasta coros infantiles, como las tonadas del Trópico Niño. Además de su legado como compositor, Brenes tuvo un impacto duradero en la educación musical. Enseñó en el Instituto Nacional y la Escuela Normal de Institutoras, dejando huella en sus estudiantes. Y en 1953, junto a Roque Cordero, renovó el plan de estudios del conservatorio, asegurando el futuro de la música panameña. A través del tambor, la saloma y la mejorana, Samuel Robles ha dado vida a una expresión musical auténtica, en una tierra donde la voz, a veces, parece no encontrar refugio. Su pasión lo llevó a Cincinnati. Durante su primera maestría,
participó en 9 producciones de ópera, adentrándose en el universo lírico y descubriendo que la voz es un canal vivo que respira y trasciende lo técnico. En sus estudios de música medieval, renacentista y su conexión con la segunda escuela vienesa, halló un hilo común que une estos estilos: la tensión, el contrapunto y el aliento humano. Aprendió que cada voz es irrepetible y que dirigirla requiere sensibilidad y respeto profundo. Galardonado con el premio Roque Cordero por obras como Requiem por los hijos del Cañaveral y Cantata para un soldado, ha consolidado su lugar entre los creadores más relevantes de su generación. Mi nombre es Samuel Robles, soy compositor, investigador de musicología y etnomusicología. Trabajo con música panameña, con historia de la música panameña y también con músicas tradicionales. Y mi trabajo de composición lo hago sobre todo por encargos y trabajo música, sobre todo música de concierto. Yo soy un enamorado de la música de mi país, entendiendo que la música de mi país no es, digamos, una cosa que tiene fronteras. Gran parte del trabajo que yo hago como investigador es tratar de entender esos fenómenos de conexión que tiene Panamá como, digamos, centro poblacional cultural con el resto del mundo. Entonces, en la música vocal que yo he escrito, esto ocurre en muchas veces en distintos grados, ¿no? En esta pieza, una pieza reciente, digamos, como El martirio de Francisca de Carvajal, si bien es cierto, es una pieza que está escrita con una historia que pasó en México, en la vida real, pues el panameño entra ahí bastante, ¿no? Entonces hay un lugar específico en la pieza donde ella está siendo quebrada en el potro. Entonces, lo que yo hago es meter unos ritmos para toda la orquesta, no solamente para la percusión, ritmos que vienen del tambor. Algo que yo uso mucho en mi música es el ritmo del atravesado. También hay otras piezas, por ejemplo, para aligerar un poquito aquí de estar hablando de torturas y cosas, que es un ciclo de canciones que se llama coplas. Estas coplas son coplas tradicionales recogidas etnográficamente por los esposos Zárate, probablemente en la década de los 50. Entonces, yo añadí algunas que yo escribí como para propósito dramático y crear clímax, porque muchas veces son todas planas o son todas que tienen la misma fórmula y se repiten. Entonces quería yo una que de repente se saliera un poco para poder musicalmente añadirle algo más. Entonces lo que yo hago en esa pieza, en las 3, es hacer una abstracción de la música de Mejorana. La pieza es para piano y soprano. Entonces, lo que yo hago ahí es, en vez de poner un ritmo de Mejorana, de chan, chiqui, chan, chin, chan, chin, así, lo que hago es que veo cómo suena la Mejorana, veo qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace cuando la persona que está cantando no está cantando, y entonces hago una abstracción de eso. Y a mí me gusta mucho como que entender el fenómeno que está pasando y entonces tomar elementos que me ayuden a mí a crear la forma musical que estoy haciendo. En vez de, por ejemplo, agarrar la forma y simplemente como que pintarla o ensuciarla un poquito con ciertas disonancias y eso no. El archivo sonoro que acabamos de escuchar es Coplas, obra del compositor panameño Samuel Robles,
interpretada por la soprano Amanda de Boer Bartlett y la pianista Mabel Kwan de Ensemble Dal Niente, durante el Festival Musicarte 2013 en el Teatro Amador. El viaje creativo de Samuel Robles fluye entrelazando autenticidad y arte, y en su camino los ecos de Roque Cordero resuenan claramente a través de su investigación Tambor y Mejorana, la rapsodia panameña de Roque Cordero. Cordero, nacido en 1917 en Ciudad de Panamá, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música y los continuó en la University of Minnesota. Como pionero, logró fusionar técnicas dodecafónicas con ritmos panameños como el tamborito y la mejorana. Obras como su segunda sinfonía y el concierto para violín y orquesta muestran su habilidad para unir lo folclórico con lo vanguardista. Durante su carrera, combinó la docencia con la creación artística, desempeñándose como director del Instituto Nacional de Música y posteriormente como profesor emérito en University of Illinois. Cordero fue merecedor de la beca Guggenheim y de reconocimientos notables como la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Cruz. Su legado perdura a través del premio Roque Cordero y su música continúa siendo un canto eterno y transformador. No obstante, su país aún tiene una deuda pendiente con él. El viaje de Elcio de Sá comenzó en su bahía natal. Llegó a Panamá guiado por el sueño de abrir una academia junto al chelista Jaime Ledesma, amigo y socio en esta aventura. Sin embargo, la pérdida inesperada de Ledesma dejó el proyecto inconcluso. A pesar de la incertidumbre, Elcio no se rindió y continuó dando clases privadas. En 1993 fundó Vox Liber, un coro de cámara que iba más allá del canto, fusionando música con teatro, danza y artes plásticas. Al principio, recibió el apoyo de músicos profesionales cercanos a su esposa, Teresa Toro, como Xiomara Plummer y Leopoldo Magallón, piezas clave en los primeros años del coro. Inspirado por sus años en Angola, su primer concierto celebró la música folclórica africana, marcando el enfoque conceptual e interdisciplinario de Vox Liber. A diferencia de coros como Música Viva o el Polifónico, este se destacó por su investigación y propuestas únicas cada temporada. Durante 12 años, Vox Liber brilló con luz propia. A pesar de los desafíos financieros y la carga de dirigir el proyecto solo, Elcio sostuvo su visión. En la temporada Totems, unió al continente americano, combinando música, danza y poesía en un montaje creativo donde los tótems surgieron como la poderosa savia milenaria que nos alimenta. Mi nombre es Elcio de Sá, soy compositor y director musical. Trabajo también no solo como compositor, como director, pero también he trabajado muchos años como profesor, casi toda mi vida. Totems sobre las culturas musicales indígenas, desde la Patagonia hasta Groenlandia. Cubrí todo ese abanico. Claro, cuando tú vas a una cosa tan extensa, tú tienes que elegir, ¿no? Entonces tiene un tema mapuche, tiene un tema tupi-guaraní, tiene un tema de la cordillera, un quechua, uma coisa inca, e aí foi, Panamá não podia deixar de estar aí, e aí fui hasta los Inuit, lá em Groenlândia. Cada um de los totens tinha, a vezes, 2, 3 temas de esos trabalhados em só música, era uma música politemática. E uma dificuldade, aí sim era bem difícil. Eu los levei a um ponto, eu vinha trabalhando com eles, eu sabia que eles podiam chegar, foi incrível. Os tamborecitos aí, porque para uma percussão aí menor para darle vida, ¿no? Al trabajo. Trabajo de actor volvió a fuerte ahí nesse trabajo. La actriz tenía la parte toda. ¿Por qué el trabajo de actor? ¿Por qué isso? Porque descobri que os totens eram muito mais do que aquela coisa que é uma escultura. São usados os totens como elementos clássicos de psicologia, de cura.
para sanar a las personas. Entonces, se descubre cuál es el tótem de la persona y empieza a trabajar los problemas psicológicos que tiene la persona a través de su propio tótem, de su tendencia. Entonces yo tenía, en el grupo tenía cada uno escogía un tótem para trabajar. Uno era talingo, otro era un delfín, otro era una ballena jorobada, otro era un lobo, papagayo, no, arara, ¿cómo es arara en español? No, guacamaya. Sí, guacamaya, y así, cisne. Cada uno descubrió cuál era su tótem identitario y empezó a trabajar su gesticulación, su interpretación basada en su propio tótem. Eso fue fuerte mesmo. Ese montaje, cuando la gente asistía, no sabía qué estaba pasando, pero estaba pasando algo, porque sentían la energía muy, muy fuerte. El archivo sonoro que acabamos de escuchar corresponde a Tótems 7, del compositor brasileño Elcio de Sá, una obra perteneciente a un concierto temático del ensamble Vox Liber. Esta interpretación, que integra a 12 cantantes, 2 percusionistas, 3 bailarines y una actriz, fue registrada en 2002 en el Teatro Anita Villalaz. La historia musical de Panamá es un mosaico vibrante, enriquecido por compositores que han plasmado la diversidad cultural del país a través de la música vocal. Figuras como Reginald Prescott, Charles Colburn y Jorge Ledesma Bradley resuenan en nuestros archivos sonoros, plasmando su paso por la historia. Junto a ellos, artistas contemporáneos como Carlos Camacho, Germán Pinzón, Eric Paris, Andrés Carrizo y Daniel Oropesa siguen escribiendo el canto del futuro, arraigado en la esencia de nuestra tierra. Sin embargo, muchas de estas obras corren el riesgo de desvanecerse en el olvido por la falta de grabaciones y publicaciones accesibles. Es crucial abrir espacios donde estas composiciones puedan florecer. Más concursos e iniciativas editoriales inspirarían a los compositores a seguir nutriendo nuestra literatura vocal. Que nuestra música siga viva, representando la identidad de esta región. Esto es Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Este episodio está grabado desde las instalaciones del Latin America Music Workshop. Nos vemos en nuestro próximo episodio Intermezzo, sobre las producciones de canto lírico en Panamá más destacadas. Panaclásica. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Fondo Ibermúsica 2023, ayudas al sector musical en modalidad virtual. El desarrollo, producción y narración de este podcast está a cargo de Mara Zamora y Fernando Bustos. Diseño sonoro, Pablo Paz. Diseño gráfico, Jorge Escalona. Música original, Víctor Villarreal y Paisaje Ensemble. Grabación, mezcla y masterización musical, Ruidos del Río. fotografía, Sergio Ochoa. invitados especiales, Ricardo Risco, Samuel Robles y Elcio de Sá.
Archivos sonoros a pertenecientes. los registros privados de los invitados de hoy. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast e Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y si tienes preguntas o sugerencias, no dudes en compartirlas con nosotros en panaclásicapodcast@gmail.com. Panaclásica, el podcast de la música clásica de Panamá.